Y ahora vais a ver dibujos que son auténticos y hechos por los propios reclusos. Prohibido el paso a personas. No me despertéis, puedo soñar con mi libertad. Tenían directamente metadona para darles eso en vez de otro tipo de droga. Y aquí están las duchas. Se hicieron reciclando celdas porque antiguamente no habían duchas. Quedaba el espacio justo para meterte dentro y dormir. Por aquí tenemos una peluquería. Y aquí te quedabas 8 o 9 horas. En teoría esto era una celda para una persona, pero al final siempre entraban más. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos aquí en la cárcel La Modelo, una cárcel que tiene mucha historia icónica en Barcelona y realmente es una cárcel preventiva donde aquí venían muchas personas a esperar su condena. Máximo pasaban entre un año y medio hasta que se celebraba su juicio, pero realmente había gente que podía pasar mucho más tiempo porque a lo mejor delinquían, entraban, estaban un tiempo esperando el juicio, los dejaban libres y luego volvían a cometer algún delito y tenían que volver a entrar. Entonces hubo gente que sí que pasó bastante tiempo aquí en esta cárcel. Hay que tener en cuenta que esta cárcel antiguamente estaba a las afueras de Barcelona. ¿Por qué? Porque Barcelona era más reducida y con el tiempo se ha ido haciendo más grande, se han ido construyendo alrededor de la cárcel y se ha metido dentro de la ciudad, ¿no? Antiguamente las personas que trabajaban dentro venían aquí, tenían como un cuartel y en esta zona dormían porque lo tenían un poquito más lejos. Y realmente esta zona donde estamos ahora mismo no es la entrada por donde entraban los presos, sino que es el lugar donde salían muchos de los presos que ya estaban libres, o bien entraban las visitas cuando venían a ver a alguno de esos presos que estaban aquí dentro. Y bueno, vamos a entrar ahora, vamos a visitarla y vamos a ver desde dentro cómo era la vida de un recluso. Estamos aquí en una de las zonas que se llaman búnkers, donde es una zona de vigilancia. Cuando entraban familiares de las personas que estaban aquí dentro y venían a visitarles, pues aquí se le cogía la documentación y se le pedía información de a qué venían y demás para poder entrar dentro de la cárcel. Esto de aquí, como veis, es la paquetería, que era donde se revisaban, era como una sala de espionaje donde se revisaban todos los paquetes que entraban de las personas que venían de fuera. Por ejemplo, familiares o amigos que dejaban un paquete, pues lo dejaban por aquí, se revisaban. Y a veces pues podía ser algo de comer, pero a lo mejor dentro podía venir información o cosas que no se podían meter dentro de la cárcel. Así que, como veis aquí, eran unos portones que tienen sus barrotes y aquí tiene un portón extra, o sea, tiene una doble seguridad. Se sacaba esta bandeja, ¿no?, para poner las cosas y luego meterlas dentro. Como veis, aquí se han dejado flores y se recuerda a Salvador Puig Antich, y es porque aquí fue la habitación donde se ejecutó de una forma bastante medieval, que fue con garrote. No voy a explicar en el vídeo cómo es ese tipo de ejecución porque me pueden bloquear el vídeo. Si queréis buscarlo, pues es bastante bestia, ¿vale? Me cuentan que se hizo aquí, en la parte de paquetería, más que nada porque es la zona más cercana a la calle, donde pues por unos pasillos se podía sacar el cuerpo de las personas y se lo llevaban, porque aquí fuera había mucha gente esperando a este momento y tampoco querían que los presos dentro pues supiesen lo que estaban haciendo, así que fue bastante duro. Vale, vamos a seguir recorrido por aquí. Bueno, vamos a entrar ahora en la zona de los locutorios, donde aquí pues cuando pasaban la seguridad, los familiares y demás, a la persona que viene a visitar al preso, pues pasaba esta zona de aquí. Te decían a lo mejor ve al 20 o al 21, pasabas por aquí y el preso entraba por el otro lado. La comunicación antiguamente era solamente por los barrotes, pero se podían pasar pues drogas, se podían pasar una serie de cosas o quizás incluso arte. Entonces, ¿qué hicieron? Pues pusieron un cristal aquí bastante fuerte, bastante grueso se ve, para que no pudiese pasar nada, ¿no? Así que se volvió bastante más distante la comunicación. Todo es bastante incómodo, todo es bastante duro. Es decir, los asientos son de aluminio, que se sienta que estás en una cárcel, no estás en un sitio cómodo. Los colores también son bastante como tristes, ¿no? Para dar esa sensación, yo creo, un poco de no querer volver a entrar a la cárcel. Bueno, esto que veis aquí son canceles, ¿vale? Son las puertas de la cárcel, se llaman canceles. Al inicio hemos visto algunas, ¿vale?, para entrar, pero es que aquí tenemos
otras 2 más. ¿Por qué? Porque aquí entraban los abogados, jueces y demás, y pues cerraban las compuertas y aquí dentro le pedían la documentación y una vez ya podían entrar, pues esta puerta se mantenía cerrada y se abría la otra. Es decir, siempre había un doble bloqueo para que nunca pudiese escapar ningún preso, ¿no? Entonces son bastante gruesas, como veis, aquí se puede ver, es como mi mano. Y además el techo también está vallado. Y una vez pasaban los abogados, pues subían aquí a la sala donde se reunían con el preso, que era una sala bastante más amplia que los locutorios. Aquí tenemos otra cancela más, en esta parte, pues como veis, otras 2 compuertas, y aquí pues venía la gente que pues se va a hacer a lo mejor una obra de teatro, por ejemplo algún artista o algún médico, pues todos pasaban por aquí, y a partir de esta línea de aquí es donde estaban los presos, es decir, aquí dentro estaban las personas conviviendo dentro de la cárcel, y sí que podían ver hacia el final donde está la entrada, sí que podían ver pues la calle, pero solamente desde aquí. Como veis ahí al fondo se puede ver. Por aquí, por esta escalera, subían a ver a los abogados que tenían, que se comunica con la otra parte. Tened en cuenta que esta cárcel tiene 120 años de historia, y en esos años han pasado muchas cosas, porque la gente antiguamente en las cárceles, vamos a llamarla cárcel, ¿no?, pero no eran cárceles, sino que las tenían a lo mejor en conventos o recintos, o tenían a todas las personas apilotonadas en un sitio donde convivían todos entre sí, y era mucho más complicado, ¿no? Su nombre se debe a que cuando inició se hizo como un proyecto modelo a nivel de España, ¿no? Porque esta cárcel ya se creó con el fin de que cada preso tuviese su celda y tuviese un espacio, pues una cama, incluso le traían la comida a la celda a cada uno, y tuviesen un sitio donde pudiesen estar de una forma pues mucho más humana, ¿no? Porque antiguamente convivían bastante mal. Pero la idea de que la cárcel modelo era esa, que los reclusos pues tuviesen una calidad de vida un poquito mejor dentro de lo que es pues un recinto penal. Aquí tenemos la parte de comunicación, ¿vale? Está la parte de enfermería, que aquí da a un patio, ¿vale? Y aquí da a otro patio. Pues llegamos aquí a la parte central de la cárcel, y esto de aquí es donde se vigilaba todas las galerías. Cada una de estas son galerías donde estaban todas las celdas. En este caso hay unas celdas abajo, otras arriba y otras más arriba. Hay diferentes alturas. Y esta torre era de varios pisos para cubrir la visibilidad de cada una de las galerías. Bueno, y aquí salimos al patio, como veis, donde se juntaban los reclusos a echar sus horas, e incluso me han comentado que habían bañeras, porque antiguamente no habían baños dentro de la cárcel. Como veis ahí detrás tenemos estas construcciones que se hicieron a partir del año 1909, y ahí dentro tenían los reclusos que sí que cumplían condena. Esto que habéis visto aquí que pone metadona es porque muchos reclusos eran adictos a la heroína. Tenían un sitio donde tenían directamente metadona para darles eso en vez de otro tipo de droga. Bueno, estamos entrando ahora a la zona de las celdas. Como veis, hay 3 pisos y hay una red aquí arriba. Y aquí están las duchas. Se hicieron reciclando celdas, porque antiguamente no habían duchas. Vamos a entrar por aquí y vais a ver que es bastante siniestro. 2 pilas para abrir la ducha, y allí hay como un portón, pero para sacar el aire. Ni siquiera hay entrada de luz natural, y la otra exactamente igual. Hay que contar que habían mamparas separadoras, pero se quitaron cuando se cerró la cárcel. Esto que estáis viendo son los mini economatos, que son como pequeñas tiendas donde los reclusos podían comprar. Pues ahí tenían chicles, alimentos y demás que estaban fuera del menú de la cárcel, ¿no? Es decir, te daban la desayuno, comida y cena, pero si querías comprar algo extra que no tenías o que no te daban, pues lo puedes comprar ahí. ¿Cómo lo comprabas? Bueno,
a los reclusos se les daba un número de cuenta bancaria y cada familia ingresaba dinero en esa cuenta específica de ellos y luego ellos podían gastarlo aquí dentro, pero no usaban nada de efectivo. También los presos tenían una fuente de ingreso dentro de la cárcel que era en los talleres, ¿no? Así que algunos trabajos que hacían eran remunerados, ese dinero pues lo podían gastar dentro de la cárcel. Y ahora vamos a entrar a una auténtica celda. En una de estas celdas podían haber entre 1 y 5 personas dentro, con lo cual vamos a ver cómo es, porque es muy pequeña, no sé si lo apreciáis en la cámara, pero es muy pequeña. Aquí tiene unos compartimentos donde se pueden, pues cada uno guardaba sus cosas. Estas son 2 camas que quedan, pero aquí se montaba una litera, ¿vale? Y quedaba el espacio justo para meterte dentro y dormir. Y aquí a lo mejor habían 3 o 4 literas, aquí 3 o 4 más, aquí se montaba otra, y aquí también se montaban, de un lado al otro se montaban las literas. Y luego aquí en medio quedaba un huequito donde tenía como un espacio para pues, sentarse, para hablar, pero es súper reducido. Es verdad que es un sitio solo para dormir. Aquí te encerraban desde las 8 hasta que te levantases por la mañana, que supongo que serían las 7 de la mañana, ¿no? Hay algunos enchufes que parecen ser de la época, supongo que para conectar, no sé el qué realmente, pero bueno, aquí tienen para encender la luz. Aquí una especie de, bueno, un enchufe de antena para, supongo, tener una pantalla por aquí. Aquí tenemos la pica, donde puedes lavar cosas, supongo que cubiertos o lo que fuese, y aquí dentro un váter hiper estrecho, muy estrecho, como veis, súper pequeño. Esta era una de las puertas de las celdas, pesa bastante y cerraban por aquí cuando estaban todos los presos dentro para dormir, y aquí pasaban la llave y ahí se quedaban hasta el día siguiente. Ahora vais a notar lo que se siente cuando te encierran dentro de una celda. Y aquí te quedabas dentro de esta celda pues durante 8 o 9 horas, con el eco que hay aquí dentro, que se siente súper incómodo. Es brutal la sensación aquí dentro, porque el eco es muy bestia, y aparte hablando aquí a lo mejor 5 o 6 personas, todos a la vez, esto tiene que ser una locura y tiene que ser psicológicamente bastante heavy, bastante fuerte, ¿no? Aparte mucha gente que estaba aquí dentro, de aquí le hacían el juicio y pasaban a cumplir su condena a otra cárcel. ¿Cuántas cosas han pasado en estas paredes, en estas 4 paredes? Es brutal. Si os fijáis, ahí están todas las cisternas, y estas cisternas, que son de cada celda, están ahí por una sencilla razón, porque la cisterna se podía usar, por una parte, para guardar cosas y esconder cosas ahí dentro, y por otra, para romperla y crear un arma blanca. De esa forma, pues, las pusieron dentro de estas rejas y no podían, pues, acceder a ellas. De arriba también están todas las demás celdas, que son exactamente iguales. Como veis, esta red que está aquí está colocada por una parte para que no tiraran cosas hacia abajo y por otra parte para que no se cayeran, porque estas barandas antiguamente tenían otra normativa. Hoy en día no son así, son más altas, pero en este caso, como veis, son bastante bajitas. Entonces, pasando tantos presos por ahí en unos 70 centímetros de ancho, era fácil que cualquiera de ellos se cayese, y de hecho hubo uno que cayó desde arriba del todo y murió. Con lo cual, desde entonces se pidió que se hiciera algo y pusieron esta malla. Por aquí tenemos una peluquería que, como veis, es bastante siniestro también. Tiene su sillón, su pequeño espejo y una pica. Bueno, todo esto que veis aquí es autogestión. Aquí los presos que sabían cortar el pelo, pues cortaban el pelo a otros, y pues sí que habían cosas que son donadas. Por ejemplo, a lo mejor ese sillón lo donaron de algún sitio que lo iban a tirar, o directamente un negocio dijo, lo voy a donar aquí a la cárcel. Y cada uno hacía aquí lo que podía, ¿no? Quien sabía cortar el pelo, pues le cortaba el pelo a los compañeros, y así, a lo mejor por una cantidad de dinero simbólica, o a lo mejor simplemente por ayudarse entre ellos. Y aquí tenemos la biblioteca, que, como veis, también es autogestión, que cada uno pues venía y cogía su libro. Muchos de estos libros son donados, o casi todos, ¿no? Y los donaban a la iglesia o a la misma cárcel, y aquí los traían y los dejaban para que los presos pudiesen usarlo. No quiere decir que en todas las galerías hubiese lo mismo. Habían galerías donde sí que habían bibliotecas, por ejemplo, se sabía que tenía biblioteca y que tenía una peluquería, pero a lo mejor en las otras había otra cosa, y cada uno pedía lo que más o menos le hacía falta y les iba bien, dentro de los márgenes que dejaban, ¿no? Y ahora vais a ver dibujos que son auténticos y hechos por los propios reclusos. Como veis aquí, este dibujo es una especie de hombre lobo. Aquí pone prohibido el paso a personas. No me despertéis, puedo soñar con mi libertad. Estas letras también. Y este dibujo también de la K-47. Hay muchos otros que son vandalismo, que están mezclados. Por ejemplo,
los de spray y demás, porque estos dibujos son hechos de la última vez que se pintó las celdas, fue en el año 2015 y se cerró en el 2017, con lo cual en 2 años quedaron algunos de estos dibujos. Esta es una zona donde antiguamente, como veis aquí, hay una celda que es diferente, que tenía una doble puerta, una doble verja. Dentro de estas celdas iban los presos peligrosos, ¿no? ¿Qué pasa? Que se ponía una doble verja para que los funcionarios, si tenían que dejar comida o dejar alguna cosa, pues la dejasen aquí y tener una seguridad ellos. Esa reja nunca se abría, solo se abría esta para dejar cosas y se cerraba otra vez. Así que aquí estaban los de alta seguridad, pero al lado se hicieron más tarde celdas más cómodas, hay más azulejos, hay unas duchas, un váter aquí por este lado, y de esta forma vivían bastante más cómodos algunos de los reclusos. En teoría esto era una celda para una persona, pero al final siempre entraban más. Aquí hay una cama y aquí una mesa, como veis, con 2 sillas que no se podían mover, que eran de aluminio, pero por lo menos te podías sentar a comer o lo que fuese. Como veis aquí, las celdas parecen mucho más amplias, pero no son más grandes estas celdas, sino que son exactamente iguales, del mismo tamaño. Todas las celdas de la cárcel son del mismo tamaño, pero está mejor aprovechado el espacio. Como veis también hay calefacción, pero me han comentado que la cárcel siempre ha sido bastante fría en invierno y bastante acalorada en verano, así que cómodo no era. Aquí podéis ver diversos objetos peligrosos que se confiscaron. Como veis hay de todo, palancas, martillos, cuchillos, incluso esto parece como un tirachinas. Todo esto supongo que para defenderse dentro de la cárcel cuando había alguna pelea o algún motín. Como explica aquí, en una de estas celdas habían llegado a convivir entre 14 y 16 hombres. Muchos de ellos fueron trasladados a Montjuïc o al Camp de la Bota para ser fusilados. Aquí explica que el cierre de la prisión femenina de las Corts el 31 de octubre de 1955 provocó el traslado temporal de las reclusas a la Modelo. Este periodo se prolongó hasta el 9 de julio de 1963. La Modelo acogió a 263 mujeres y 19 niños provenientes de la prisión provincial de las Corts, y algunas de ellas eran presas políticas acusadas de oposición al régimen, aunque la mayoría cumplían penas por delitos contra la propiedad y extraperlo. Bueno, por aquí vamos a dejar este vídeo, que espero que os haya gustado, que os haya servido para reflexionar, aprender un poquito de historia de, en este caso, Barcelona y en general de España, y sobre todo dejadme en los comentarios qué os ha parecido la historia de la cárcel, y os espero en el próximo vídeo.